realmente se puede curar ambulatoriamente, pero cuando no se logra este objetivo, tiene que terminar en un evento quirúrgico. Esa es una situación. La otra, los microorganismos que están involucrados en esta patología son de transmisión sexual. Entonces, vamos a ver cómo los factores de riesgo implican un riesgo importante para la situación de una enfermedad inflamatoria pélvica. De tal que estos pacientes pueden fallecer si no los atendemos a tiempo, pueden ser una sepsis abdominal y convertirse en una situación catastrófica. Hay una situación también con esta patología, el embarazo ectópico es común en este tipo de enfermedades en las pacientes en su fertilidad futura. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar la sesión. Nuestros compañeros lo prepararon el tema y vamos a escucharlos. Si hay alguna duda, nos lo hacen saber, por favor. Dale, chicos, vamos a empezar. Hola, buenas tardes, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 8, que está conformado por Torres Cruz, Oliva Abigail, Zurita Rojas, Naomi Lucía y su servidora Salvador Arellano Quiara. Muy bien, adelante. Siguiente, por favor. Esta es nuestra tabla de contenidos que vamos a abarcar durante la exposición. Siguiente, por favor. E iniciamos con la definición. Bueno, como tal, la guía de práctica clínica nos define esta enfermedad inflamatoria pélvica como un síndrome clínico que consiste en el dolor abdominal bajo, sangrado irregular, el flujo vaginal y que se presenta por la infección ascendente de microorganismos patógenos, que estos van a ser procedentes del cérvix. Y en su mayoría va a estar relacionado con infecciones de transmisión sexual. Es así que esta enfermedad inflamatoria pélvica, también la guía de práctica clínica lo considera como tal una infección, parte de estas infecciones o de estos grupos. Y bueno, esta puede incluir ya sea sus propagaciones o su manera como no tratada, que sería la endometritis, parametritis, salpingitis, la oforitis, el absceso tubovárico o incluso la peritonitis, si se llega a propagar más. Entonces, siendo así un mini resumen de qué es esta enfermedad inflamatoria pélvica, va a ser la inflamación del aparato genital superior con compromiso que va desde el endometrio hasta las trompas uterinas y que puede alcanzar incluso el peritoneo. Siguiente, por favor. En cuestiones de epidemiología hay que empezar definiendo que estas infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública a nivel mundial. Los países en vías de desarrollo son los que más se van a ver afectados, ya que el 85% de su población es sexualmente activa, por lo que esto aumenta el riesgo considerablemente. En cuestión a México, estas infecciones de transmisión sexual ocupan uno de los 5 primeros lugares de demanda de las consultas en primer nivel de atención médica, siendo así que estas se ubican entre las 10 primeras causas de morbilidad general entre los 15 a 44 años de edad. Esta EPI es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes de la mujer en edad reproductiva, siendo así su incidencia de 91,000 visitas al año en el servicio de emergencias. Y su mayor incidencia va a ser en mujeres con prácticas sexuales de riesgo. También se estima que cada año más de 1 millón de mujeres van a sufrir un episodio de EPI aguda durante toda su vida y más de 10,000 mujeres quedan infértiles cada año como consecuencia de esta enfermedad inflamatoria pélvica. También, bien, chicos, miren, perdón, discúlpame. Algo importante aquí es hacer notar lo siguiente. Si ven abajo, la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres de 14 años, mayores de 14 años. Imagínense, tienen 14 años. Hay chicas que a los 12 años ya tienen vida sexual activa. Entonces, a lo largo de su vida van a tener muchas parejas sexuales, porque esta podría ser la situación con estas chicas. Entonces, la enfermedad inflamatoria pélvica, como vemos, es de transmisión sexual. Entonces, el riesgo es mayor para este tipo de grupo de edad. Entonces, contemplen esta situación que se está presentando. A menor edad, mayor riesgo hay de esta enfermedad debido a las múltiples parejas sexuales que podría tener esta chica en su vida. Luego, no solamente es esto, la enfermedad, por ejemplo, del virus del papiloma humano, y que
puede desencadenar inclusive hasta un cáncer cervicutérino. Vean esta situación, por favor. Gracias, discúlpame, adelante. Sí, también otro punto importante es de que, como dijo el doctor, va a aumentar drásticamente la prevalencia de embarazos ectópicos asociados a eventos previos de esta enfermedad inflamatoria pélvica. Embarazos ectópicos, perdón. Embarazos ectópicos. Una paciente que tiene un embarazo ectópico, su vida está en peligro. Hay pacientes que no son diagnosticadas como tal con este diagnóstico y desgraciadamente fallecen. En nuestra unidad hubieron dos doctoras, dos médicas internas que tuvieron un embarazo ectópico y las dos fallecieron. ¿Saben por qué? Porque no les pidieron una prueba de embarazo. Entonces, como les he dicho, quienes rotan conmigo, una paciente en edad reproductiva, con vida sexual activa y sin un método de planificación familiar y tiene un dolor abdominal, lo primero que tienen que hacer es una prueba de embarazo. Descartar esta posibilidad porque puede tratarse de un ectópico y su vida corre riesgo. Estas otras pues ya no están con nosotros debido a esta situación. Tuvieron enfermedad inflamatoria pélvica, se asoció con un ectópico y fallecieron. Internas, chicos, internas. Y en un hospital de tercer nivel. ¿Qué onda? Cuidado con todo esto. Perdón, adelante. Sí, doctor, no se preocupe. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la etiología y después de esta veremos los factores de riesgo y ya podemos comprender cómo esto es importante, todo relacionado a esta. Bueno, esta EPI puede ser producida por diferentes microorganismos, lo que los difiere como una enfermedad polimicrobiana. También lo que más refiere la bibliografía es que ocurre mayormente por la adquisición de infecciones de transmisión sexual y por infecciones propias de la flora endógena, que ascienden al tracto vaginal inferior hasta el superior. Y bueno, entre los agentes más comunes va a ser la Clamidia trichomatis, que es el agente mouse casual, y su incidencia va a ser en mujeres menores de 25 años, aunque incluso otras bibliografías lo consideran incluso que esta va de 20 al 30%. El segundo agente causal más importante va a ser la Neisseria gonorrhoeae y juntos, o bueno, la incidencia de estos dos va a corresponder al 75%. Por eso es importante tener como una prevención primaria, por así decirlo, con estas infecciones de transmisión sexual. También otros agentes involucrados va a ser micoplasma, ya sea hominidis, plasma, que esta va a estar con una incidencia del 20%. Otro dato importante es que mujeres asintomáticas de 15 a 25 años con vaginosis bacteriana pueden presentar este riesgo aún mayor. También hay gérmenes que habitualmente colonizan esta mucosa vaginal que pueden ascender o volverse patógenos. También existen agentes gram negativos que van a proceder del tracto gastrointestinal y patógenos entéricos, ya sea como el Escherichia coli, Bacteroides paragilis, Streptococcus hemolítico, entre otros. Pero esto es lo que más radica, va a ser la Clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrhoeae. Que bueno, como ya lo veremos más adelante, el periodo de incubación va a ser distinto. Un ejemplo es que en la clamidia este periodo va a ser de 10 a 14 días. Y algo importante es que esta clamidia va a ser de replicación intracelular, por eso es como más difícil su diagnóstico. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo importantes tenemos que la edad, como ya vimos, en la etapa reproductiva, menores de 25 años o incluso de 15 a 35 años van a ser como los blancos principales, ¿no? También mencionaba otro punto que la raza negra va a ser más propensos y lo que más radica aquí son los hábitos sexuales o conductas sexuales de riesgo, como el inicio temprano de las relaciones sexuales, las múltiples parejas, incluso tanto el paciente como su compañero sexual es muy importante, asimismo como las prácticas sexuales sin protección, que como ya lo hemos visto es crucial en este punto. También los antecedentes de infección previa por clamidia gonorrea y compañeros sexuales con antecedentes de estas infecciones de transmisión sexual. Con respecto a los anticonceptivos, el uso de DIU sin criterios de elegibilidad va a aumentar estas posibilidades y
también nos mencionaba que se puede producir durante la colocación, pero esto es muy raro después de los 20 días de su inserción. También los métodos de barrera están, como sería el preservativo y el diafragma, van a disminuir este riesgo. También nos mencionaba los anticonceptivos hormonales orales, que van a ser como tal protectores, ya que van a hacer modificaciones que directamente en el moco cervical, que lo hace más espeso y va a dificultar el ascenso de los gérmenes, ¿no? También otros puntos serían las duchas vaginales. Esto va a aumentar el peligro de incidencia de 3 a 5 veces más. Esto por las alteraciones de la flora vaginal e incluso por el ascenso de los gérmenes de la cavidad endovaginal. También otro punto sería la menstruación, que puede favorecer la aparición, probablemente, lo decía, por la presencia de sangrado, ya que va a haber una mayor dilatación del cuello uterino y el reflujo de sangre infectada hacia las trompas uterinas. También es importante que los cuadros previos de esta EPI van a aumentar del 5 al 20%. Y incluso como lo veremos más adelante, como lo veremos más adelante, las exploraciones intrauterinas, como sería la biopsia, la citología endometrial, la histeroscopía o histerosalpingografía, van a ser factores que van a propiciar esta enfermedad de manera iatrogénica. Siguiente, por favor. Y bueno, ya vamos a entrar con la fisiopatología. Como a manera de introducción, esta enfermedad inflamatoria pélvica se produce, como ya les dije, por vía ascendente, ¿no? Habitualmente los gérmenes penetran a la vagina por el coito e infectan el tracto genital bajo, y desde ahí van a ascender los organismos contenidos en la pelvis por vía canalicular o linfática. Y aquí había una secuencia propuesta que nos hacía que primero va a ser la aparición del cervicitis, después la endometritis y hasta el final la salpingitis. Esto por contigüidad anatómica. Y más raramente los agentes van a ser productores, proceden de la propia vagina y por distintos motivos aumenta su virulencia o patogenia, como ya lo vimos en la etiología. Y bueno, estos microorganismos se extienden de 3 mecanismos principalmente, aparecen 4. La sexual, que va a viajar desde el cuello uterino hasta el endometrio y sus anexos. Otra manera es por contigüidad, esto decía, proveniente de otras infecciones, ya sea apendicitis o de diverticulitis. También la más habitual, o lo que más referían, es la vía hematógena. Esto sobre todo en la presencia de tuberculosis diseminada también podría desencadenar esta enfermedad inflamatoria pélvica. Y de manera transuterina o iatrogénica, como ya lo mencioné anteriormente, ya sea por instrumentación, DIU o incluso la menstruación. Y a través de los sistemas linfáticos también van a estar involucrados en este proceso patológico. También, como hemos visto, dependiendo de la inmunidad de la paciente y su estado nutricional, pueden determinar la agresión de estos patógenos que ya vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Y bueno, ya como tal en la fisiopatología, empezamos desde abajo, desde el número 1. Como sabremos, la primera línea de defensa para evitar el sobrecrecimiento bacteriano, pues va a ser la flora vaginal. Es muy importante. En ella se van a encontrar microorganismos como sería el Lactobacillus, que es como tal propio de la mucosa de la vagina, que a través de este va a producir el peróxido de hidrógeno. Este va a ser importante porque va a moderar el crecimiento de microorganismos endógenos con capacidad patógena, como sería la Prevotella, Leptotricia, Atopobium, e incluso otros gérmenes anaerobios que se encuentran aquí en bajas cantidades, ¿no? Y en este ambiente se van a encontrar también en la influencia directa del ciclo hormonal, las hormonas exógenas, la actividad sexual y las prácticas de higiene vaginal, entre otras, como vimos en los factores de riesgo. Como punto 2, en el canal cervical, junto con el moco cervical, van a funcionar como una barrera protectora.
Esto resguardando la integridad del aparato genital superior de los organismos, que como tal es un ecosistema vaginal dinámico, por así decirlo. De esta manera, la infección cervical va a combinar en esta disrupción de la mucosa, debido a los procesos enzimáticos con la capacidad de generar péptidos antimicrobianos y el moco endocervical. Así que van a romper o traspasar esta barrera que normalmente se encuentra en la mucosa vaginal. ¿Puedes darle un clic, por favor? Y bueno, tras su disrupción, el ascenso de microbios desde la vagina o el cervix va a producir la propagación de esta inflamación hacia el aparato genital superior. Siendo el endometritis el estado intermedio en esta enfermedad. Y como ya lo habíamos visto, si no hay una intervención médica, la afectación puede culminar en la salpingitis, parametritis, soforitis o incluso absceso ovárico. Y bueno, como de primera instancia, la infección... perdón. Como primera instancia, la infección... ¿Cierto? Bien, vamos adelante. Así, que la infección se produce, ya producida va a alcanzar las trompas uterinas. De manera que genera una reacción inflamatoria. Esta reacción va a constituir o va a variar en muchos cambios, como sería la vasodilatación, la destrucción del endoxalpis y la producción de exudado purulento. Asimismo, se va a provocar una alteración importante en esta superficie de la mucosa de la tuba uterina, lo que nos va a propiciar a la pérdida de los cilios, que va a contribuir también a la formación de este exudado purulento. Y bueno, para este punto, la posibilidad de que este exudado salga por la luz de las trompas es muy alto, lo que nos va a culminar en la peritonitis o incluso en el absceso tubovárico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver el cuadro clínico. En la parte de arriba dice asintomática. Esto se refiere al curso que tiene subclínico la enfermedad inflamatoria pélvica, cuando sí se encuentran, como por ejemplo en el diagnóstico los anticuerpos, o ya cuando se hace como una exploración pues con ayuda de algo más. Esta parte de ver el interior de las tubas y el aplanamiento, la pérdida de, pues la degeneración del epitelio, como nos estaba diciendo ahorita mi compañera. Y pues aquí no va a haber síntomas. Sin embargo, pues los que generalmente vemos ya es la fase aguda, que esta comprende cuando es menor a 30 días, pues va a ser el dolor. Este se puede referir que está localizado en el hipogastrio o en las fosas ilíacas. Este es de inicio reciente en la fase aguda y pues se va a exacerbar ya sea con el coito o con movimientos bruscos. También se puede decir que solo, o reportarlo como nada más en la mitad inferior de la pelvis, en un 90% de las mujeres que lo refieren. Y pues también se puede acompañar, estos son como los tres más presentados, que pues puede ser la hemorragia uterina normal, ya sea igual postcoital o intermenstrual. Y bueno, lo que nos comentaba Lakshmi de la leucorrea purulenta, y bueno, también en la exploración física, pues esta se puede observar o la pueden reportar. También en la exploración bimanual, pues la movilización dolorosa del cuello uterino y también la palpación, si se hace adecuadamente, de una masa o anexo. Esto pues nos puede indicar como ciertos signos de gravedad. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? A ver, esperen, esta diapositiva está muy buena. ¿Puedes regresarla? Mira, el dolor es algo muy importante que tenemos que valorar. El dolor es el primer dato que les da de alarma. Bueno, sería como, no el primero, sino el más importante de la patología. Es paciente que llega con dolor tan intenso que puede dar un dato de irritación peritoneal, pero previamente presenta la leucorrea purulenta. Son pacientes que tienen este tipo de exudado a través de la vagina, y bueno, ustedes van a darse cuenta que sale amarillo, verdoso, o a veces es fétido. La hemorragia, pues después de tener relaciones o intermenstruales, tienen que tener en mente la posibilidad de una enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo la leucorrea. Y un punto muy importante es el signo de Banqui, así se llama Banqui, movilización dolorosa del cuello uterino. Ustedes al hacer tacto
tocan el cuello y lo movilizan, y los fondos de saco también los pueden palpar, la paciente grita del dolor, despiertan un dolor intenso. Ese es un dato importantísimo junto con la exploración abdominal pélvica. Datos de irritación peritoneal, Banqui positivo. Esta paciente es quirúrgica 100%. Y bueno, pues vamos a ver que hay algunos estudios de gabinete que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Entonces, esta paciente es quirúrgica. Pero no olviden la movilización del cuello, es muy importante, se llama Banqui positivo, ¿sale? Perdón, discúlpame, adelante, por favor. Ok. En la siguiente, por favor. Bueno, como otras características que se pueden presentar, pues es la fiebre en las primeras 24 horas, generalmente cuando es agudo, náuseas, vómito, dispareunia, escalofríos y signos como de uretritis, así como también se puede dar diarrea, pero pues estos son así como más inespecíficos. Sin embargo, pues también cuando estos síntomas persisten mayores a 30 días, ya se habla que es un cuadro crónico, y pues aquí la fiebre sigue persistente, puede haber hasta pérdida de peso, y pues el dolor abdominal sigue como muy importante. Esta parte del dolor abdominal sí lo notamos que es en todos los cuadrantes, ya tenemos que sospechar hasta que el absceso tubovárico que se puede generar, pues ya hasta se puede romper, y pues ya nos va a generar pues, muchos cambios más. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, entonces, dentro de la exploración, por ejemplo, cuando estamos haciendo la exploración bimanual y vemos que es doloroso o notamos los anexos y también es doloroso, depende de esto, de lo que encontremos o no, va a ser clasificado como leve, moderado o grave. Depende ya sea si vemos como que se diseminan algunas estructuras o si notamos alguna presencia de una masa que puede ser dolorosa, y cuando hay datos de respuesta sistémica. Estos datos de respuesta sistémica son los que están en el cuadrito que son que la temperatura vaya a mayor a 38 grados centígrados o menor a 36, taquicardia, taquipnea, el recuento leucocitario, pero pues esto ya obviamente con ayuda de una biometría hemática. Pues estos son los que nos van a dar como sospechar de que ya está como afectado, pues sí, más que hay como una respuesta inflamatoria. La siguiente, por favor. Y bueno, como comentaban, la infección pues va a ir ascendiendo, entonces pues primero la endometritis, que va a ser como la fase inicial, esta inflamación que va a empezar, después pues la salpingitis, que ya involucra la inflamación de la tuba uterina. Cuando hablamos del tejido conjuntivo que va a estar alrededor de todo el cuello uterino, como se puede ver en la parametritis, está una flecha entre la tuba y el cuello, o sea, están en el tejido conjuntivo en medio. Entonces, esta es generalmente cuando ya se generan hasta adherencias. Y cuando hablamos de que hay una inflamación tanto en las tubas uterinas como en los ovarios, estamos hablando de una ovaritis, como están igual en las imágenes. Y cuando ya existe un nuevo, bueno, como tejido granuloso y hay fibrosis y se empieza a formar como este absceso, y cuando la secreción mucopurulenta, que en vez de que salga como que haga todo su camino, empieza a salir como por las tubas uterinas, pues hasta nos puede generar pues una peritonitis pélvica. También es importante, bueno, un punto es considerar el dolor en todos los cuadrantes para considerar la peritonitis, pero si el dolor se exacerba en el cuadrante superior derecho y aparte hay dolor pélvico y este es como muy intenso, penetrante, tiene que considerar si no hay una inflamación de la cápsula hepática, porque pues eso ya puede hacer una afectación perihepática, que es el síndrome de Pitt-Hopkins. Y pues la siguiente. Ok, bueno, ahora vamos con el diagnóstico. Pues va a comenzar con un interrogatorio, pues para orientar los exámenes complementarios y la conducta terapéutica que vamos a tomar. Y bueno, pues los factores de riesgo a tener en cuenta ya nos los mencionaron, pero pues va a ser tener una pareja sexual con síntomas, paciente menor de 21 años de edad, que sea soltera, que haya tenido relaciones sexuales con más de una persona en los últimos 3 meses. Y bueno,
infecciones ginecológicas anteriores. Y a la exploración física, bueno, datos clínicos que ya nos mencionaron, pues muy importantes van a ser el dolor abdominal bajo. Este lo vamos a encontrar en un 90% de las pacientes, dispareunia, leucorrea, este va a estar en un 70% de las pacientes, sangrado transvaginal anormal en un 40% de los pacientes y fiebre. Y bueno, pues deben examinarse también los genitales externos. En este pues vamos a, o en busca más bien de enrojecimientos, fisuras, ulceraciones, verrugas y secreciones. Y bueno, en sí pues vamos a tener varios métodos diagnósticos. Entre los estudios de laboratorio pues nos pueden mostrar el aumento de la velocidad de eritrosedimentación, también pues de leucocitos, vamos a tener leucocitosis, presencia de, bueno, proteína C reactiva va a estar pues elevada y bueno, estos son algunos de los síntomas que ya habíamos revisado. Y bueno, también va a ser importante realizar un examen pélvico bimanual. Vamos a tener que ningún signo o síntoma se va a considerar estándar de oro para el diagnóstico. Pero bueno, se sugiere realizar el examen bimanual en población sexualmente activa con riesgo de enfermedad sexual y dolor pélvico y pues ante la presencia de alguno de los síntomas que ya les mencioné. En este vamos a buscar, o bueno, los datos que nos podrían orientar a una EPI podría ser dolor a la movilidad del cervix, que ya nos lo comentó el doctor anteriormente, dolor uterino o dolor anexial. Y bueno, algo muy importante es que, bueno, vamos a tener dos tipos de pacientes, o bueno, se dividen en dos tipos, que van a ser los casos sospechosos y los casos definitivos. En los casos sospechosos, pues va a ser toda mujer que presente dolor abdominal bajo, con o sin síntomas acompañados, y el caso definitivo va a ser toda mujer con dolor abdominal con o sin síntomas agregados, y pues un cultivo vaginal que sea positivo a alguna de las bacterias que ya nos mencionó Kiara al inicio de la etiología, que podría ser Neisseria gonorrhoeae, clamidia, micoplasma, gram negativos, estreptococo. Y bueno, el examen ultrasonográfico pues se realiza también en complemento del examen pélvico bimanual. Entonces en este pues nos va a permitir observar la presencia de masas pélvicas, ya sea procesos tubováricos, trompas dilatadas como biosalpinx o hidrosalpinx, y líquido en el fondo de saco de Douglas. Este examen pues no es invasor y pues les digo, se realiza como complemento. Aquí en esta imagen podemos ver unos abscesos tubováricos bilaterales. Y bueno, en sí, pues el gold standard se consideraba la laparoscopía, pero bueno, ya no se utiliza tanto porque es un método invasivo y es costoso. Entonces, bueno, se indica para pacientes en quienes además de la sospecha clínica de EPI, se incluye la posibilidad de apendicitis, porque algo muy importante es hacer un diagnóstico diferencial entre ya sea apendicitis aguda, embarazo ectópico, dolor funcional del periodo periovulatorio, si hay algún tumor de anexos. Y bueno, la laparoscopía también puede utilizarse en la toma de muestras para estudio microbiológico. Y bueno, que la laparoscopía, discúlpame, sí. Perdón, la laparoscopía ya es el estándar de oro. De hecho, si les llega a dar en algún examen para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica, tiene que ser elegido la laparoscopía como el método de estándar de oro. Sin embargo, díganme, ¿en qué hospitales de segundo nivel van a encontrar un equipo de laparoscopía?
solamente en tercer nivel, y eso no todos los del tercer nivel. Imagínense, llega una paciente en segundo nivel que no cuenta más que con las básicas, medicina interna, pediatría, ginecología, pediatría, bueno, entonces allí no hay equipos de laparoscopía, no hay. Entonces lo único que tienen que hacer es una laparotomía, que sería la indicación para el diagnóstico y para el tratamiento. Efectivamente, nos tenemos que basar en los estudios de laboratorio y de gabinete que ya nos están comunicando nuestros compañeros. Pero es difícil encontrar lugares donde hagan laparoscopía. Sin embargo, se considera el estándar de oro. Discúlpame, adelante. No, súper. Gracias, doctor. Sí. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos una imagen laparoscópica en la que pues se ve la dilatación del istmo tubario. Esta es una salpingitis sísmica nodosa. Y bueno, pues vamos a tener también la ecografía pélvica transvaginal. En esta pues podemos o nos va a permitir ver algún engrosamiento o colección en el interior de las trompas de falopio con o sin líquido libre en el fondo de saco. En estas imágenes pues podemos ver hidrosalpinx. Por ejemplo, la imagen A es una imagen ecolúcida y ahí podemos distinguir pues el ovario a la izquierda del hidrosalpinx. Y el de abajo pues es un estudio en 3D. Y bueno, como ya nos había mencionado Avi, pues se clasifica de acuerdo a su gravedad, ¿no? Esta clasificación pues va a ser importante porque nos va a orientar al tipo de intervención a realizar. De acuerdo a la respuesta inflamatoria sistémica y la presencia de abdomen agudo. Porque otra parte muy importante es que ante un cuadro clínico de EPI, nosotros pues tenemos que buscar datos clínicos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o inestabilidad hemodinámica. Algunos de estos signos de alarma pues puede ser una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o bien menor a 36 grados centígrados, taquicardia y taquipnea. Y bueno, pues ya nada más antes de pasar al tratamiento, enfatizar que pues el más importante de los errores en el diagnóstico diferencial es omitir la apendicitis aguda o el embarazo ectópico. Entonces hay que tener muy, muy en cuenta las características del dolor, el lugar de inicio, la localización, si se irradia y la duración. Y pues sí, esta parte es muy, muy importante. Muy bien. Y bueno, ahora sí ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, doctor. No, doctor, gracias. Ok, continuamos, por favor. Y bueno, ahora ya continuando con el tratamiento, bueno, pues debe de iniciarse en los casos sospechosos, en una mujer que sea menor a 24 años, que sea sexualmente activa, con riesgo de enfermedad de transmisión sexual o con dolor pélvico, con uno o más criterios en el examen pélvico, ya sea dolor a la movilidad del cérvix, dolor uterino o dolor anexial. El tratamiento debe incluir antimicrobianos contra gram negativos, anaerobios y estreptococos. Y bueno, se inicia por lo regular con ceftriaxona a 25 miligramos intramuscular en dosis única o bien ceftriaxona de 2 gramos intramuscular en dosis única. Más probenecid, 1 gramo oral, seguido de doxiciclina de 100 miligramos oral 2 veces al día durante 14 días. Y es muy importante que haya un reposo en cama y abstinencia sexual hasta que todos los síntomas hayan desaparecido. Y bueno, también pues como está asociado mucho a enfermedades de transmisión sexual, también es muy importante darle un tratamiento y un seguimiento a la pareja sexual de nuestra paciente. Muy bien, sí, es verdad. Adelante. Y bueno, pues sí, el tratamiento básicamente van a ser en 3 partes, que va a ser primero el ambulatorio, luego si es que requiere hospitalización o si se complica o requiere cirugía, que los vamos a ver más adelante.
Y bueno, todas las pacientes que tratemos de forma ambulatoria tienen que ser reevaluadas dentro de las 72 horas después de la evaluación inicial. Y las que no hayan tenido una mejoría deben de ser hospitalizadas. A un lado les muestro los criterios para hospitalizar. Y bueno, anexando otros podrían ser que la temperatura sea mayor a 38.3 grados centígrados, el conteo de leucocitos es igual o superior a 15,000 por milímetro cúbico. Y bueno, si es una paciente adolescente, también se tiene que hospitalizar, que no tolere medicamentos por vía oral. Y pues signos de reacción peritoneal. Ahora, si existe o si la paciente porta un dispositivo intrauterino, este debe de retirarse. Algunos recomiendan que se haga después de 48 horas de tratamiento. Y bueno, el tratamiento de la paciente hospitalizada debe de ser, o bueno, tendrá en cuenta que el reposo de la paciente debe ser en posición semisentada, debe de haber una vigilancia del aporte hidroelectrolítico y evaluación pélvica cada 3 días para valorar su evolución. Y bueno, se administran antimicrobianos, hay dos regímenes, hay el régimen A y el régimen B, que son los que les puse ahí abajo. Y bueno, cualquiera de estos esquemas se debe administrar por lo menos hasta 48 horas después de que la paciente mejore, y pues después de que ya se da de alta, debe continuarse con doxiciclina o tetraciclina hasta totalizar los 14 días. Y bueno, estos son algunos de los antibióticos que van a ser administrados por vía parenteral. Sí, son los medicamentos que regularmente en el hospital: metronidazol, doxiciclina para la clamidia, la ceftriaxona, que es la que más utilizamos, y en fin, otros medicamentos que podríamos agregar, como la gentamicina, la micacina. En la tabla está interesante. Adelante, por favor. Y bueno, en el tratamiento no farmacológico, pues va a incluirse pues un tratamiento quirúrgico. Y bueno, el tipo de cirugía pues va a depender fundamentalmente pues del deseo de tener hijos de la mujer, pudiendo ser pues solamente drenaje del absceso, una salpingectomía o si no, hasta una histerectomía, ¿no? También pues depende del grado de afección y si esta es uni o bilateral. Y bueno, en esta las indicaciones son que haya bacteriemia y fiebre persistente, falla del tratamiento conservador, abdomen agudo, peritonitis generalizada, hilio persistente, que haya un absceso tubovárico roto, persistencia de estos abscesos tubováricos a pesar del tratamiento antibiótico y sepsis que no mejora con la antibioticoterapia. Y bueno, se dice que cuando un absceso pélvico se localiza en el fondo de saco de Douglas y diseca el tabique rectovaginal, la colpotomía posterior va a ser una buena vía de drenaje de este absceso. Y otra parte importante es la educación para la salud, que les van a hablar ahorita de esta parte. Muy bien. Bueno, y ya como prevención, pues es la parte de promover pues las prácticas sexuales protegidas y pues evitar de riesgos. En cuanto a sexo protegido, se refiere a las barreras que pues existen, las barreras mecánicas, que pueden ser pues las barreras de látex que están en los condones masculinos y de poliuretano en los condones femeninos, y pues ahí una imagen de cómo se inserta y se pone. Y bueno, respecto a sexo seguro, se refiere a evitar pues las prácticas sexuales de riesgo. Los muñecos, pues en la definición se representa evitar el contacto cuando es como simultáneo de pene-ano, pene-vagina, pene-boca, o penetración de la mano a la boca y luego pene o la vagina, y aparte con objetos contaminados como los juguetes sexuales, pues con secreciones o con sangre,
es básicamente evitar el intercambio de secreciones. Y bueno, también, como mencionaban al principio, los principales agentes era la clamidia trachomatis y la Neisseria gonorrea. Se pueden indicar en mujeres que sean menores de 25 años y que tengan factores de riesgo, pues una prueba anual que pueda descartar estas infecciones, pues no estaría de más. Sin embargo, pues esto no se hace. Y bueno, lo que debería de promoverse, pues es el retrasar el inicio de la vida sexual activa y pues que no sea con un número tan grande. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muy bien, chicos. La exposición estuvo muy bien, me agradó, está completa. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Sobre todo el tratamiento quirúrgico, que es donde tenemos que entrar a la cavidad abdominal y el quitar el absceso. El foco sigue allí, aunque los antibióticos hayan ayudado un poco. Si no quitamos el absceso, continúa ahí el foco de infección. Entonces hay que quitarlo, eliminarlo y hacer un lavado de cavidad abdominal para que las bacterias sean arrastradas y dejar que el antibiótico siga actuando. La colpotomía posterior es un tratamiento donde se coloca un espejo vaginal y se busca algún fondo de saco donde esté localizado el absceso y se punciona con una aguja larga de punzocat para poder absorber el absceso y se dice que de esta manera se puede resolver sin tener que abrir el abdomen. Inclusive puede ser tan severo la infección que puede haber peritonitis, puede haber una diseminación de la infección a otras regiones, inclusive hacia la región perirenal, perihepática. Entonces la situación se pone más difícil para la paciente. Entonces esta es una situación que tenemos que contemplar si no hacemos la cirugía a tiempo. Bueno, y resolver el evento de la infección que puede afectar hasta el útero. Inclusive hay que quitar el útero, hay que hacer una histerectomía abdominal total por la gran infección que puede estar afectando ya el útero. Y pues claro que la vida fértil de la paciente pues se ve perjudicada por esta situación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, doctor. No, doctor. No, ninguna. Muy bien. Entonces, ya saben, si les preguntan en un examen cuál es el estándar de oro, es hacer una laparoscopía, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues sin más, no hay alguna situación, les agradezco.